Charles Rane es un notorio terrorista británico que ha orquestado múltiples bombardeos, asesinatos y otros crímenes atroces. Pero a pesar de sus antecedentes penales, nunca ha sido capturado. La verdad es que Charles también es un artista del escape, que usa su poder y engaño para eludir a las autoridades. En la primera escena lo vemos en un quirófano, con varios médicos rodeándolo. Resulta que Charles está a punto de someterse a un procedimiento para cambiar por completo su apariencia facial. Esta es la 10ª vez que está a punto de hacerlo. Cuando el médico jefe le pregunta si necesita anestesia para soportar el dolor, Charles se niega, afirmando que le gusta el dolor. Quiere someterse a la cirugía en un estado completamente consciente. Mientras tanto, algunos policías se han reunido fuera del edificio. Alguien les ha informado sobre el paradero de Charles y están aquí para asaltar la sala de cirugía y finalmente detenerlo. Pero antes de comenzar la misión, el jefe de policía advierte a todos que Charles es un asesino peligroso capaz de matar a varios hombres sin ayuda. Después de un tiempo, lentamente se dirigen al piso 13 donde la cirugía está a punto de llevarse a cabo. Desafortunadamente para ellos, Charles está bien preparado. Tan pronto como los policías entran en la habitación, acaba con el médico jefe, esquiva la andanada de balas y luego corre por el pasillo. Charles luego atraviesa una ventana de vidrio y salta fuera del edificio. Y a pesar de la caída libre desde el piso 13, aterriza perfectamente sin lesiones. Incluso es capaz de correr a toda velocidad como si saltar de los edificios fuera su fuerte. Sin embargo, no importa que tan rápido corra, los policías tienen autos y eventualmente lo acorralan. De esta manera, el notorio Charles Rane finalmente es detenido después de 15 años de elusión. Luego, la escena cambia a un avión, donde una hermosa azafata, Marta, está revisando a los pasajeros uno por uno. Todo parece ir sobre ruedas cuando, de repente, un tipo de aspecto sombrío saca un arma y la toma como rehén. Él amenaza con matarla si no se cumplen sus demandas. En respuesta, Marta lo patea casualmente en la pierna, lo que le da a un pasajero cercano el tiempo suficiente para quitarle el arma. Después de esto, todos comienzan a aplaudir y finalmente se revela que todo fue solo una sesión de práctica para entrenar a los auxiliares de vuelo en defensa propia. El tipo de aspecto sombrío es John Cutter, soldado condecorado y agente del servicio secreto retirado, conocido por su postura dura en los delitos de alto nivel. Después de un rato, llega el gerente general de Atlantic International Airlines, Slade Del Vecchio, y se lleva a John. Parece como si los dos fueran buenos amigos. Slade le pide que vuelva al negocio y sirva a la nación una vez más, pero John se niega. Menciona que ya no quiere arriesgar su vida por los demás. No obstante, Slade le ofrece un trabajo como jefe de la unidad antiterrorista en Atlantic International Airlines. John piensa un rato y finalmente acepta cuando le dicen que solo tiene que trabajar 2 veces al mes. En otra parte, Charles es escoltado a su celda, donde lo espera su abogado. Este último revela que las autoridades planean llevarlo a California y ejecutarlo en la silla. La única forma de evitarlo es si Charles se declara loco. Desafortunadamente, el célebre terrorista no se toma la sugerencia en buenos términos y golpea al abogado contra la mesa y dice, "No estoy loco". En la siguiente escena, vemos a John sin camisa meditando y recordando su pasado. Luego, la película retrocede hace unos años, donde John y su difunta esposa están comprando en una tienda de conveniencia. De repente, llega un ladrón e intenta robar dinero del mostrador. Como un hombre íntegro, John intenta detenerlo, pero el ladrón retiene a su esposa como rehén. Todos en la tienda retroceden, pero a pesar de esto, el ladrón le dispara a la pobre mujer. John finalmente lo mata, pero cuando regresa para ver a su esposa, ella ya está muerta. El incidente lo traumatizó tanto que dejó su trabajo como agente especial y se aisló durante meses. En el presente, John se prepara para su primer día de trabajo. Tiene que permanecer en el anonimato y proteger una gran aerolínea Lockheed con casi 200 pasajeros.
A Ion se le asigna el asiento 57, de ahí el nombre de la película. Coincidentemente, Charles y 2 agentes del FBI también abordan el avión, lo que indica que el vuelo se dirige a California. Una de las azafatas es Marta, mientras que la otra es una hermosa joven llamada Sabrina. Mientras tanto, un niño pequeño ve a Charles y le dispara una bala imaginaria. En respuesta, el asesino de corazón frío finge estar muerto. Sin embargo, cuando le dispara al niño, se revelan sus puños, lo que alarma a los pasajeros que están cerca de él. Comienzan a preguntarse si el vuelo es seguro y Sabrina les asegura que no hay nada de qué preocuparse. Después de un rato, llama a un miembro del personal que parece sospechoso en la cubierta inferior y le pide que envíe el servicio especial. El tipo obedece y pone un maletín de metal en la bandeja de espera. Al mismo tiempo, Ion, que está molesto por su compañero de asiento parlanchín, se levanta y se dirige al baño para pasar un rato a solas. Una vez que cierra la puerta, Sabrina recupera el contenido de la caja de metal y resulta ser un arma. Luego se dirige hacia los 2 agentes del FBI desprevenidos y les dispara en la cabeza, para horror de todos. Después de que Charles se quita las esposas, 3 de sus matones emergen de sus asientos y amenazan a todos con permanecer en silencio. Aquí, se revela que Charles tenía todo planeado todo el tiempo. Cuando supo que los agentes lo escoltaban en una aerolínea comercial, inmediatamente contrató a algunas personas para secuestrarla. En la siguiente escena, Charles se dirige a la cabina y mata a tiros a uno de los pilotos para afirmar su dominio. Luego, anuncia por radio que van a cambiar de rumbo y que el avión está oficialmente secuestrado. Sin embargo, si los pasajeros mantienen la calma y obedecen sus órdenes, no les ocurrirá ningún daño. Ion, que todavía está en el baño, escucha todo esto y se aterroriza. De alguna manera se las arregla para conseguir un teléfono a bordo del avión y explicarle la situación a su amigo. Después de esto, domina hábilmente a uno de los secuestradores, toma su arma y luego lo usa como escudo para enfrentarse a Charles. Este último también agarra a Marta, creando un enfrentamiento intenso entre los dos. Sin embargo, Charles pronto suelta a la azafata y le dispara a un hombre inocente para probar su punto. Luego dispara un tiro hacia Ion, pero accidentalmente mata a uno de sus secuaces. Aprovechando la conmoción, Ion y Marta huyen de allí, entran en el ascensor y lo bajan hasta la bodega de carga. Allí, se encuentran con el tipo sospechoso de antes y le preguntan si sabe algo sobre los secuestradores. El hombre finge estar sorprendido, pero en el momento oportuno, saca un cuchillo e intenta atacar a Ion. Luego, los dos se enzarzan en un intenso duelo y, al final, nuestro protagonista logra noquear al malo con una patada impresionante. Tras atarlo, Marta y Ion se dirigen a la sección de aviónica del avión, donde este último les propone tirar todo el combustible y forzar un aterrizaje de emergencia. Marta se opone rotundamente a la idea, ya que fácilmente podría resultar en un accidente. Pero cuando Ion explica que es su única forma, ella le permite continuar. Una vez que el combustible está casi vacío, los dos se dirigen hacia el tren de aterrizaje, ya que es el mejor lugar para saltar del avión sin sufrir muchas lesiones. Afortunadamente, el plan funciona, y cuando Charles se entera de que se están quedando sin combustible, solicita a los pilotos que realicen un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Mientras tanto, en la sede de Atlantic International, Sly y sus superiores descubren que el avión secuestrado se prepara para aterrizar en una pequeña pista de aterrizaje en Lake Lucille, Luisiana. Por lo tanto, sin perder tiempo, Sly aborda un helicóptero y se dirige al lugar. En otro lugar, Ion y Marta esperan que el avión aterrice para poder saltar de él. Pocos momentos después, el avión finalmente se detiene. Uno de los secuestradores los embosca por detrás. Ion es empujado fuera del avión mientras Marta es tomada como rehén una vez más. Dos policías llegan al lugar e inmediatamente arrestan a Ion, a pesar de sus mejores intentos de afirmar que él era el jefe de seguridad del avión. Mientras lo escoltan, Charles se pone en contacto con la torre de control y el jefe de policía, señor Biggs, le responde. Charles deja en claro de inmediato sus demandas de que el avión debe reabastecerse de combustible en 10 minutos. A cambio, promete liberar a 100 pasajeros. Cuando el sheriff se niega a aceptar el trato, Charles mata a 5 pasajeros para hacer una declaración. Esto aterroriza al señor Biggs y finalmente da luz verde para repostar el avión.
Después de un tiempo, Ion es llevado a la torre de control e incluso el señor Biggs piensa que es uno de los malos. Sus dudas finalmente se confirman cuando el astuto Charles lo llama una vez más y miente que Ion es uno de sus hombres, que escapó después de traicionarlo. Al escuchar esto, el señor Biggs ordena a sus oficiales que encierren a Ion en el sótano, pero este último los rechaza de manera impresionante, toma una motocicleta de la policía y se dirige a la pista de aterrizaje. Mientras tanto, después de repostar el avión, Charles libera a 100 pasajeros como prometió. Sin embargo, aprovechando la conmoción, también se escapa con el tipo sospechoso y otro hombre. Los tres luego se dirigen a una feria cercana. En la torre de control, el FBI finalmente llega y le pide al señor Biggs que proporcione un informe completo sobre la situación. Cuando el sheriff menciona que golpearon y atraparon a John Cutter, el agente principal se enoja y finalmente revela que Ion es uno de ellos. En otra parte de la feria de carnaval, Charles y sus hombres son seguidos en secreto por Ion, que todavía está decidido a atraparlos. Desafortunadamente, su tapadera se revela y uno de los secuestradores intenta dispararle, pero falla. Una persona inocente recibe la bala, lo que resulta en un caos total. Mientras tanto, Ion se sube a una rueda de la fortuna y uno de los secuestradores lo sigue hasta allí. Los dos se involucran en una pequeña pelea, que termina cuando el hombre es arrojado de la rueda de la fortuna, lo que resulta en su muerte inmediata. Después de esto, Ion salta sobre el desprevenido Charles y finalmente lo somete. Mientras el FBI y los oficiales locales se lo llevan, Slade el Bacchio también llega y felicita a su amigo por abordar con éxito al terrorista. Sin embargo, pocos sabían que el problema está lejos de terminar. Charles amenaza a los oficiales que si no lo dejan libre, sus matones en el avión comenzarán a matar a los pasajeros uno por uno. Ion, enfurecido, intenta negociar con él, pero es en vano. Entonces, sin opciones, el FBI y los otros funcionarios deciden dejar que Charles vuelva al avión. Sin embargo, tienen una idea. Desplegarán francotiradores en la parte superior de un edificio cercano, y tan pronto como Charles y los otros secuestradores aparezcan a la vista, serán asesinados a tiros. Se ordena a Ion que dirija toda la misión. En la siguiente escena, dos agentes del FBI llevan a Charles al avión, pero cuando están a punto de entrar, los francotiradores comienzan a dispararles. Resulta que el tipo de aspecto sospechoso de antes ha matado a los francotiradores originales y ahora está matando a tiros a todos los agentes del FBI. Pronto, se produce un tiroteo entre los secuestradores y los agentes, que resulta en varias muertes, incluida la del tipo sospechoso. El avión también comienza a alejarse, pero Ion no se dará por vencido tan fácilmente. Él, junto con Slade, se sube al auto del señor Biggs y le pide que persiga el avión. La idea es agarrar el tren de aterrizaje retráctil e ingresar al avión a través de él. Aunque el truco es extremadamente peligroso, es pan comido para el señor Cutter. Se aferra sin esfuerzo al tren de aterrizaje como si fuera su pan de cada día. Una vez dentro, va a la bodega de carga y mata a uno de los secuestradores. Luego, se cuela sobre Sabrina por detrás y la deja inconsciente. Ahora, el único secuestrador que queda en pie es el mismísimo Charles. Sin embargo, antes de enfrentarse a él, Ion se dirige a la cabina y les pide a los pasajeros que cambien de rumbo y regresen a la pista de aterrizaje de Lake Lucille. Después de esto, comienza el enfrentamiento final. A pesar de que Ion es un luchador entrenado, Charles lo iguala paso a paso. Una bala perdida en su pelea rompe una de las ventanas, provocando la pérdida de presión de aire en el avión. La puerta principal también sale volando, y Marta, que estaba de pie justo al lado, queda colgada por su querida vida. Afortunadamente, Ion actúa rápidamente y lleva a Charles cerca de la salida rota. Luego, los dos intercambian algunos golpes finales y, al final, Ion prevalece al expulsar al terrorista del avión. Con él ahora muerto, la locura finalmente ha terminado y todos los pasajeros celebran haciendo algunos movimientos de escalofríos. Luego, Ion se pone en contacto con sus superiores en la torre de control y les informa que ha derribado a Charles, haciéndolos regocijarse de felicidad. En la escena final, el avión finalmente aterriza y todos los pasajeros son escoltados a un lugar seguro. Ion, que está harto de toda la conmoción,
Ni siquiera se molesta en mirar a los reporteros y simplemente se va con su nueva novia, Marta. La película termina cuando Sai habla con los reporteros y dice con orgullo que estuvo a cargo de toda la operación. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale al botón de like y toca la campanita.